Milagro para una Madonna de Bárbara Cartland, capítulo 5. Conduciendo el carruaje abierto de la condesa hacia el palacio Gorizia, Lorimer tuvo que admitir que era una mujer extremadamente atractiva. Sabía que si no se hubiera enamorado precipitada y seriamente de Florencia, seguramente se habría divertido con ella mientras estaba en Florencia. Sofisticada, sabia, mundana y con un agudo ingenio generalmente a expensas de otra persona, la condesa era extremadamente buena compañía, y al mismo tiempo dejó muy claro lo atractivo que lo encontraba. Hablaron de muchas cosas mientras conducían por la ciudad iluminada por el sol, pero él era muy consciente de que había una insinuación detrás de la mayoría de sus palabras y una expresión en sus ojos que le decía mucho más allá de lo que decía con sus labios. Cuando vio el Palazzo Gorizia, este era más grueso en estructura y sin la elegancia que parecía muy parte de la familia Sogino. También había, se dio cuenta, un alto muro que rodeaba el jardín, que no esperaba escalar por la noche. Sin embargo, Lorimer nunca aceptó la derrota, y su cerebro estaba trabajando como una máquina bien engrasada, notando y memorizando cada detalle de la estructura del palazzo, mientras caminaban desde la sala principal por una escalera hasta la sala de recepción en el primer piso. El príncipe de Gorizia los estaba esperando, y mientras los saludaba, Lorimer pensó de nuevo lo feo que se veía, y que no tenía nada de la distinción aristocrática de su enemigo. El príncipe, sin embargo, fue muy efusivo. «Es un placer inestimable verte, Contesa», dijo mientras besaba tu mano, «y por supuesto, estoy halagado de que el reputado Lorimer desee visitar mi palazzo». «Él ha oído hablar al conde Raspberry sobre su Leonardo da Vinci», dijo la condesa, «y como él mismo es un coleccionista insaciable de cuadros, no podía soportar irse de Florencia sin verlo». «Por supuesto que no», estuvo de acuerdo el príncipe. «Pero primero quiero que prueben un poco del vino de mis propios viñedos, que, sin alegarme a mí mismo, es superior que cualquiera que haya producido antes». Ciertamente, pensó Lorimer, era un vino agradablemente ligero y apetitoso, y notó que el príncipe tomó varias copas. «Cuando recibí tu nota», le decía a la condesa, «estaba a punto de escribirte para pedirte que cenes conmigo esta noche, porque inesperadamente varios de mis primos han llegado aquí desde Roma. Y como son jóvenes, quiero darles una fiesta y emular la deliciosa bailada que pasé contigo anteanoche». La cara de la condesa cayó. «Oh, Su Alteza, es demasiado decepcionante», exclamó. «Pero tengo una fiesta propia, no grande, pero como incluye a varios de los amigos más antiguos, no puedo dejarlos en el último momento». «Una verdadera decepción», dijo el príncipe. «Pero espero, Lorimer, que acepte la invitación para cenar conmigo, y por supuesto, estaría encantado de ver también a Sir Julius». «Me temo que Sir Julius está indispuesto», respondió Lorimer, «pero estaría encantado de aceptar su invitación en lugar de cenar solo en la villa». Habló rápidamente, sabiendo perceptivamente que la condesa estaba a punto de invitarlo a cenar con ella, y tuvo la idea de que era lo que ella había estado planeando todo el tiempo. Pero como estaba muy ansioso por ver tanto el interior del Gorizia como pudiera, la invitación no podría haber sido más oportuna. «Entonces eso está resuelto», dijo el príncipe. «Si pudiera estar aquí alrededor de las 8 en punto, siento que disfrutará conociendo a mis primos, todos los cuales son extremadamente atractivos». Lorimer vio la expresión en los ojos de la condesa, y temeroso de que ella pudiera alterarse de alguna manera, dijo: «Eres muy amable, pero como Sir Julius está desafortunadamente indispuesto, comprenderá que no desearé quedarme hasta muy tarde». Sabía mientras hablaba que la condesa le quitó el aliento, asumiendo que realmente tenía la intención de unirse a ella más tarde después de la cena. El príncipe dejó su vaso. «Y ahora», dijo, «debe venir y admirar mi Leonardo da Vinci. Pero espero que algunas de mis otras pinturas también le gusten, que a pesar de la competencia que tengo que soportar de los ojinos, se consideran muy buenas». Lorimer tuvo que admitir que esto era cierto cuando vio un Vasari muy fino, y aunque no lo esperaba, un Rafael titulado Dama con velo. No se parecía a Florencia. Al mismo tiempo, debido a que era su artista favorito, se paró frente a él durante mucho tiempo antes de que el príncipe lo persuadiera a seguir adelante y mirar a Leonardo da Vinci, que de hecho era todo lo que había esperado. Había otras bellas imágenes y en cualquier otra ciudad, excepto Florencia,
Lormer sabía que habrían sido aclamadas y ensalzadas por todos los visitantes que tuvieran el privilegio de verlas. Para entender en cierto modo cómo le daba al príncipe un gran placer saber que el chantaje de su hijo a los ojinos los había obligado a vender parte de su colección, que había existido más tiempo que la suya, y era más grande y fina. Después de mirar las imágenes, Lormer ahora miró a través de las ventanas de la galería, construyendo en su mente un plano de todo el edificio. Había una buena excusa para hacerlo, ya que la vista del exterior era buena, aunque no tan magnífica como la del Palacio Sojino. Sin embargo, el edificio era considerablemente más grande, y cuando se volvieron para caminar de regreso a la sala de recepción, dijo: «No puedo evitar sentir, Su Alteza, que se sentirá muy sola aquí cuando su hijo lo deje después de casarse». «¿Que me deja?», repintió el príncipe. «Ciertamente no hará eso. Vicente tiene toda el ala oeste para sí mismo, y puedo asegurarles que hay mucho espacio allí para una esposa y para una docena de hijos». La forma en que habló le dio a Lormer un sentimiento de repulsión ante la idea de algo tan exquisito e inocente como Florencia, dando a luz a los hijos de un lujurioso como Vicente. Pero él había descubierto lo que deseaba saber, y como si ella supiera que le interesaba, la condesa dijo: «Debes mostrarle a Lormer el hermoso jardín debajo del ala oeste, Su Alteza. Es algo que siento mucha envidia, especialmente la fuente, que es una de las más hermosas que he visto». «Por supuesto que puede verlo», estuvo de acuerdo el príncipe. Obviamente disfrutaba mostrando sus posesiones y jactándose de ellas. Era casi como si desafiara a su distinguido invitado a encontrar fallas o no para admirar a los goricias. Bajaron las escaleras hasta lo que Lormer ahora sabía que era el pie de la torre oeste, donde había un jardín que inmediatamente estuvo de acuerdo en que era uno de los más hermosos que jamás había visto. Era pequeño, rodeado por una pared de mármol blanco, y la pieza central era una fuente erigida en 6 escalones que habían sido esculpidos por Amananti. Lo miró notando los cupidos bellamente retratados al pie del cuenco y la escultura que se elevaba a su alrededor. Entonces se dio cuenta de que en la parte superior había 2 figuras que representaban el rapto de Proserpina. Por un momento, mientras recordaba a quién pertenecía el jardín, todo pareció nadar frente a sus ojos. Luego, con una voz que no sonaba como la suya, se oyó a sí mismo decir: «Una escultura muy fina. No es de extrañar que estés orgulloso de ello». «Muy, muy orgulloso», respondió el príncipe, «y debes estar de acuerdo en que es su mejor trabajo». Debido a que no podía soportar mirar a la figura de Proserpina luchando contra su captor, Lormer le dio la espalda y examinó algunas de las otras esculturas al otro lado del pequeño jardín. Era obvio que la condesa estaba ansiosa por irse y tenerlo solo, y aunque tomó un poco de tiempo, gradualmente regresaron a la sala de recepción. Pero no antes de que Lormer hubiera echado un buen vistazo a la torre oeste. Pensó que sabía, aunque no podía estar seguro, dónde estaban las habitaciones más importantes, y sobresaliendo de la torre dentro del jardín mismo había una muralla almenada, donde en tiempos pasados los defensores deben haber esperado a que sus enemigos se acercaran. Las almenas en la parte superior del palacio eran las mismas, y pensó cuánto más simple sería si hoy, en lugar de maquinar cómo podría rescatar a Florencia, pudiera declarar la guerra a sus enemigos. Sin embargo, era demasiado diplomático y autocontrolado para no poder decir adiós al príncipe con lo que sonaba como una sincera apreciación de su hospitalidad. Luego le aseguró que tenía muchas ganas de cenar con él esa noche. «No será una fiesta tan grande como la que tuvo nuestra querida amiga la condesa la otra noche», dijo el príncipe, «pero seremos unos 20 para cenar, y estoy seguro de que Vicente pedirá a algunos de sus amigos que vengan después y bailen». «Suena muy agradable», respondió Lormer, siguiendo a la condesa que ya había subido a su carruaje. Se fueron y, tan pronto como estuvieron fuera del alcance del oído, la condesa gritó: «No podría estar más mortificada. Si hubiera sabido que estaba solo esta noche, te habría invitado a cenar conmigo». Hizo una pausa antes de agregar: «Para ti, mi señor, ciertamente habría desanimado a mis amigos». «¿Cómo pude haber sido tan tonto como para no mencionarlo?», Lormer preguntó. «Debería haberle dicho que Sir Julius estaba indispuesto, pero si dejo al príncipe temprano, tal vez su fiesta aún no haya llegado a su fin». Eso, él sabía, era lo que la condesa esperaba que dijera.
Ella puso su mano a través de su brazo mientras respondía: «Espero que las encantadoras damas de Roma no te impidan venir a mí». Ella tenía demasiada experiencia en las formas de atraer a un hombre para que dijeran algo o enfatizar cuánto lo quería. Ella simplemente se las ingenió para hacerlo reír, y mientras lo llevaba de regreso a la villa de Sir Julius, hablaron de todo, excepto de lo que sucedería más tarde en la noche. Solo cuando los caballos se acercaban a la puerta principal de Sir Julius y Lord Mer se bajó y besó la mano de la condesa en señal de despedida, ella dijo: «Mi grupo será bastante grande. Ciertamente no se romperá hasta el amanecer». Lord Mer no respondió. Él simplemente sonrió, y mientras la condesa se alejaba, supo que ella no estaba decepcionada con el tiempo que habían pasado juntos. Dentro de la villa se enteró de que Sir Julius estaba durmiendo, y entrando en una de las habitaciones frescas y tranquilas, se sentó en un escritorio y comenzó a dibujar un plano del Gorizia Palazzo. Sabía que la suerte estaba de su lado, ya que había sido invitado a cenar y no tendría que enfrentar lo que habría sido una tarea muy peligrosa de entrar en el edificio a hurtadillas. Pensó que el alto muro que encerraba completamente el jardín del príncipe, y había notado que las puertas estaban abiertas para ellos cuando llegaron y se cerraron cuando se fueron. Las paredes del exterior del palazzo, aunque más toscamente construidas, no tenían los puntos de apoyo que había para su ascenso en la noche anterior. Tampoco había balcón que condujera a lo que imaginaba que eran las habitaciones privadas del príncipe Vicente. Estar dentro del palacio como invitado ciertamente le haría las cosas más fáciles, o tal vez más difíciles, no estaba seguro. Solo podía confiar en su destino y en su instinto, que hasta ahora nunca le había fallado. Y cuando pensó en la violación de Proserpina, de Amanati y de Florencia, se dijo a sí mismo que debía salvarla, incluso si moría en el intento. Todo lo que le había dicho sobre el príncipe Vicente parecía atormentar su mente durante el resto de la noche. Pensó en los excesos a los que sabía que ningún hombre decente se rebajaría, y cómo, por todo lo que había oído, el príncipe se deleitaba en la suciedad de la cuneta y era vicioso hasta el punto del sadismo. Cuanto más pensaba en ello, más le parecía indescriptible que los ojinos pudieran estar de acuerdo en que se casara Florencia y Vicente de Gorizia. Al mismo tiempo podía entender que para el príncipe Disogino, ser acusado de deslealtad al rey, ser tratado como un delincuente común y tal vez fusilado, sería una vergüenza y una humillación para todos los que llevaban su nombre. «Debo salvarla, debo hacerlo», dijo Lord Mer para sí mismo. Debido a que su corazón y su mente gritaban que era imperativo, se sintió por primera vez en su vida no del todo seguro de que tendría éxito. Se levantó del escritorio donde había estado sentado y, moviéndose a través de la habitación, salió por una ventana francesa al jardín. Se quedó mirando el panorama de Florencia debajo de él y pensó cuánta belleza habían aportado al mundo sus pintores, sus escultores y sus artesanos. Pero también ha habido crueldad y traición, y eso también ha dejado su huella en el pueblo, de modo que la historia vuelve a vivir en él, en sus emociones, sus aspiraciones y en sus ambiciones. Se encontró pensando en la belleza de Florencia, y supo que también era parte de la belleza de todas las Madonas que Rafael había pintado. Debido a que era una belleza y una pureza que era en sí misma divina, Lord Mer sabía que no solo estaba en su cruzada para salvarla. Era consciente de un poder superior a él, y estaba listo para ayudarlo, a quien ahora llamaba por primera vez desde que había dejado la escuela. Su oración mientras la pronunciaba provenía de lo más profundo de su alma. Mirando alrededor del salón de banquetes donde estaba llevándose a cabo la cena del príncipe, Lord Mer pensó que era difícil separarse de lo que parecía ser una cena ordinaria, aunque lujosa, dada en la casa de un aristócrata. Los adornos de plata sobre la mesa eran magníficos. Las velas con las que se iluminaba la habitación brillaban sobre las brillantes joyas de los invitados del príncipe, e incluso él parecía tener una distinción que faltaba durante el día. La comida era excelente, el vino, que el príncipe se jactaba provenía de sus propios viñedos, ciertamente era muy apetecible. Había un lacayo detrás de cada silla, vestido con una elaborada, casi medieval librea de clarete y púrpura, magníficamente ornamentada con una profusión de trenza de oro. Fue solo cuando miró al príncipe Vicente que Lord Mer,
Supo que el joven parecía ser aún más repugnante de lo que parecía ser la primera noche que lo conoció. Cuando tocó su mano en saludo, sintió como si fuera un reptil, una cobra venenosa de la que cualquier hombre se encogería de horror. Sin embargo, el príncipe estaba siendo extremadamente efusivo con una de sus atractivas primas que, como su padre había dicho, acababa de llegar de Roma. Ella parecía más experimentada de lo que parecía ser, y estaba parando su adulación con una experiencia que podía haber sido admirada en una mujer mayor. Al otro lado del príncipe estaba otra prima, una joven de unos 15 años de edad que obviamente estaba encantada de asistir a lo que probablemente fue su primera gran cena. Miraba a su alrededor con ojos curiosos y era una niña bonita con el pelo largo casi hasta la cintura. Lorimer pensó que podría haberse sentado como modelo para una de las figuras primaverales de Botticelli. Tenía a un lado de él a un florentino extremadamente encantador que había pasado mucho tiempo en París y al otro lado a uno de los primos de su anfitrión que había llegado de Roma. La conversación fue ingeniosa y divertida, y sabía que si no se hubiera concentrado en algo mucho más importante y fundamental, habría disfrutado la noche. Cuando la cena llegó a su fin, todos se trasladaron a una encantadora habitación en la planta baja, con ventanas que daban a una terraza, y donde ya una orquesta estaba tocando suavemente. La habitación estaba diseñada más bien al estilo de una sala romana con pilares, estatuas y un mural bien pintado en un extremo. Debido a que Lorimer no tenía ningún deseo de bailar, estudió el mural, y luego encontró a la dama de Roma, que se había sentado a su lado en la cena, y sugirió que miraran algunas de las imágenes en las otras habitaciones. «Me encantaría hacer eso», dijo. «Aunque soy un pariente, esta es mi primera visita al palacio, y aún no he tenido la oportunidad de ver todos los hermosos tesoros que contiene». «Entonces déjame ser tu guía», respondió Lorimer, «aunque uno bastante inadecuado, ya que solo vine aquí por primera vez hoy». Ella se rió. «Escuché que visitaste a los Ojinos ayer. Ciertamente eres un ferviente turista». «Prefiero que me consideren un apreciador de la belleza», Lorimer respondió. Se las arregló para hacer que las palabras sonaran como un cumplido, y ella lo miró tímidamente. Entonces, justo cuando subían las escaleras hacia el siguiente piso, alguien detrás de ellos gritó: «Marsala, mi padre insiste en que empecemos a bailar, y prometiste que bailarías conmigo». «Por supuesto», Marsala respondió. «Perdóneme, señor, y déjeme unirme a usted tan pronto como sea posible». «Estaré esperando», prometió Lorimer. Marsala bajó corriendo las escaleras hasta donde Vicente la estaba esperando, y Lorimer se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Estaba medio oculto por un arreglo de flores y pensó que el príncipe no había visto con quién estaba hablando Marsala. Aprovechando la oportunidad, se apresuró a subir la escalera, y recordando el plano aproximado que había dibujado del diseño del palacio, encontró su camino sin mucha dificultad hacia la torre oeste. Sin embargo, no olvidó la advertencia de Giovanni de que el príncipe tenía un guardaespaldas, que era porque había traído deliberadamente a Higgs con él esta noche en la parte delantera del carruaje. Le ha dicho que se presente a los otros sirvientes domésticos y, si era posible, que mantenga el guardaespaldas del príncipe fuera del camino. Como sabía bien lo que se esperaba de él, Higgs había estado a la altura de las circunstancias. «Creo que sería una buena idea, mi señor», dijo mientras ayudaba a Lorimer a vestirse, «si llevo conmigo esa petaca que lleva en el bolsillo cuando su señoría sale a disparar». «Sí, por supuesto», Lorimer había aceptado. «Puede beber media docena de botellas de su vino y no pasa nada», contestó Higgs, «sin que se suba la cabeza. Pero el brandy es un hervidor de pescado muy diferente». «Dejaré que hagas lo que creas que es mejor», le dijo Lorimer. «Tenga cuidado, mi señor», advirtió Higgs, «son clientes desagradables, tanto por todo lo que escucho». Y eso es un eufemismo. Lorimer estaba seguro de que Higgs tenía razón. Moviéndose rápidamente, encontró primero el dormitorio del príncipe, y luego vio que junto a él había una sala de estar grande e impresionante. Ahora sabía que el banquete había terminado, y era probable que el valet del príncipe y el resto de sus sirvientes disfrutaran de una comida en los cuartos de la cocina. Por lo tanto, era poco probable que tuviera una mejor oportunidad que ahora de encontrar la caja fuerte. Florencia le había dicho que la caja fuerte estaba en la habitación de Vicente, y él pensó, aunque no estaba seguro,
que estaría disfrazada de alguna manera, y ciertamente no había señales de ella a primera vista. Abrió primero un cofre bellamente incrustado, que debía haber sido hecho por algún artesano del siglo XVI. Había una llave de oro que giraba en una cerradura de oro, y cuando la puerta se abrió, no vio una caja fuerte, sino una colección de látigos y cadenas y otros instrumentos de erotismo. Le hizo apretar los labios en una línea dura, y volvió a cerrar las puertas rápidamente. La mera idea de que Florencia entrara en contacto con un hombre que guardaba tales cosas en su habitación lo hacía sentir físicamente enfermo. Luego se obligó a no pensar en Florencia, sino en la urgencia de su búsqueda. Le tomó solo unos minutos descubrir que la caja fuerte estaba en un extremo lejano de la habitación, disfrazado de mesa. Fue una idea bastante inteligente poner una pieza redonda de madera sobre ella y cubrirla con una tela de terciopelo pesado con flecos profundos, que la hacía parecer parte de las otras decoraciones de la habitación. La caja fuerte era nueva, pero Lorimer había tomado un curso secreto en Londres para aprender cómo abrir cualquier caja fuerte que aún estuviera disponible en el mercado. Esto resultó ser de una manera muy parecida a la que él mismo poseía, y le tomó solo 2 o 3 minutos resolver la combinación y abrirla. Dentro de la caja fuerte había una serie de estantes, y en la parte superior había cajas de terciopelo que supuso que contenían joyas. En el segundo había documentos, y tenía la idea de que si tenía tiempo serían muy reveladores y sin duda incriminatorios para su dueño. Pero en ese momento solo estaba preocupado por salvar al padre de Florencia, y en el estante inferior descubrió lo que estaba buscando. Debido a que él mismo poseía una de las nuevas cámaras de facímil, no fue difícil encontrar el rollo de película. Se sintió muy aliviado de que los negativos estuvieran en película, que no se habían introducido hacía mucho tiempo, porque había temido que pudieran estar en placas de vidrio, lo que sería mucho más difícil para él ocultar sobre su persona. Había 3 rollos de película, lo cual fue bastante sorprendente, y se preguntó si todos eran del príncipe Disogino, hasta que encontró algunas impresiones en el mismo estante. Una mirada rápida le dijo que eran lo que estaba buscando, pero también había otros que sospechaba que podrían ser utilizados para chantajear a otras personas de la misma manera que Vicente estaba chantajeando al príncipe. Los deslizó todos rápidamente en las colas de su abrigo de noche. Luego, después de haber limpiado el estante, estaba a punto de cerrar la puerta de la caja, cuando vio en el fondo algo que reconoció. El mes pasado tuvo ocasión de visitar Scotland Yard, y el comisario de policía le mostró una cantidad de drogas que habían tomado recientemente de un hombre que las había traído ilegalmente a Inglaterra. Las drogas en el fondo de la caja fuerte se veían exactamente similares, y Lorimer era consciente de que esta era otra razón por la cual el príncipe Vicente estaba sin dinero. Las miró, y luego cerró rápidamente la caja fuerte, colocándola en la misma combinación y bajando la elaborada tela de terciopelo, lo que hizo que una vez más pareciera nada más significativo que una mesa redonda. Moviéndose silenciosamente a través de la habitación, se detuvo en la puerta. Sabía que era vital que nadie lo viera salir de los apartamentos del príncipe, y para su alivio no había nadie alrededor. Cerró la puerta de la habitación del príncipe detrás de él, y comenzó a caminar rápidamente por el pasillo. Mientras lo hacía, escuchó un sonido muy diferente. Hizo una pausa, y luego se dio cuenta de que lo que escuchó era una mujer gritando. Se dijo a sí mismo que era de vital importancia para él alejarse de la torre oeste de inmediato. Entonces los gritos vinieron de nuevo. Ahora miró cautelosamente por una ventana, y vio que justo debajo de él estaba la muralla que había notado desde el jardín, cuando le mostraron la fuente. Estaba casi oscuro, pero podía ver un vestido blanco y una mujer luchando violentamente contra un hombre. No es asunto mío, Lorimer pensó rápidamente. Entonces, cuando se habría alejado hacia las escaleras, vio un mechón de cabello largo y desatado volar en su lucha, y se dio cuenta de que era la joven de 15 años que se había sentado junto al príncipe Vicente en la cena. Cuando la reconoció, vio al mismo tiempo que el hombre que estaba luchando con ella era el príncipe. La estaba arrastrando hacia un sofá que estaba arreglado con varias sillas de jardín en la muralla. Lorimer, mirando por la ventana abierta, la oyó gritar: «No, no, déjame en paz». El príncipe no respondió.
y por la forma en que estaba tratando de empujarla hacia el sofá, Lorimer sabía con horror lo que pretendía hacer. Inflamado por las drogas o excitado por una lujuria que lo hizo buscar niñas muy jóvenes, que eran poco más que una niña, el príncipe Vicente tenía la intención de repetir la historia de la estatua que estaba en el jardín debajo de él. De repente, cualquiera que fuera el riesgo para sí mismo, Lorimer supo que no podía permitir que eso sucediera. Ni siquiera había hablado con la niña, pero que era muy joven, inocente e intacta, había sido obvio cuando se sentó frente a ella en la cena. Por un momento la identificó en su mente con Florencia. Bajó corriendo las escaleras y, en lugar de continuar por el pasillo por el camino que había venido, dio unos pasos más abajo por el lado de la torre hasta donde encontró una puerta que conducía a la muralla. Estaba abierta, y para cuando Lorimer la alcanzó, el príncipe Vicente había arrojado a la joven al sofá y se había arrojado encima de ella. Ella estaba gritando, pero completamente indefensa, y cuando Lorimer se acercó a ellos, pudo escucharla suplicar lastimosamente: «No, no, por favor, no hagas esto. Oh, Dios mío, sálvame». Ella dio un grito de horror cuando el príncipe le arrancó el vestido del pecho, y mientras lo hacía, Lorimer lo agarró por la parte posterior de su abrigo, lo arrastró fuera del sofá y bajo sus pies. «¡Detente, cerdo!», exclamó. «¿Qué diablos crees que estás haciendo?», dijo el príncipe. «Este no es asunto tuyo». «No estoy de acuerdo», respondió Lorimer. «Dejarás de forzar a esta joven o te haré lamentar haber nacido». Habló con una violencia que era inusual cuando estaba involucrado en una confrontación de este tipo. Pero la idea de que el príncipe podría haber hecho lo mismo a Florencia le hizo olvidar todo menos su odio a cualquier cosa tan cruel y bestial. Entonces, mientras el príncipe lo miraba furiosamente y los dos hombres se enfrentaban, la niña, dándose cuenta de que se había salvado, se puso de pie de un salto y corrió histéricamente de regreso al palacio. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Lorimer se obligó a decir: «Debe perdonar mi interferencia, Su Alteza, pero realmente esa chica era demasiado pequeña para juegos tan adultos». «Entrometido inglés de mierda», griñó el príncipe. «Te mataré por esto». Mientras hablaba, su mano entró en el bolsillo interior de su abrigo, y cuando sacó algo que brillaba malvadamente en su mano, Lorimer de repente se dio cuenta del peligro en el que estaba. Las pupilas de los ojos del príncipe estaban notablemente agrandadas, lo que indicaba que estaba bajo la influencia de drogas y que también había bebido mucho en la cena. Lorimer era muy consciente de que lo mataría sin el menor reparo. Mientras el príncipe se estabilizaba con el estilete en la mano listo para atacar, Lorimer sintió repentinamente fresco y tranquilo, como siempre lo hacía en los momentos de grave peligro. También sabía irrefutablemente que el poder al que había llamado más temprano ese día estaba con él, protegiéndolo y guiándolo. Supo entonces que la única manera posible de salvarse a sí mismo era actuar primero. Con la rapidez y el aplomo de un atleta, cuyo cuerpo se sincronizaba perfectamente con su mente, se movió antes de que el príncipe pudiera levantar el brazo para golpearlo, y lo golpeó en la punta de la barbilla. Usó cada onza de fuerza en su cuerpo, y fue estrictamente de acuerdo con las reglas de Queensberry. Mientras el príncipe se tambaleaba y el estilete de su mano caía al suelo, Lorimer lo golpeó de nuevo, esta vez levantándolo de sus pies para que cayera hacia atrás sobre las almenas, donde la pared inferior de una tronera lo atrapó detrás de sus rodillas, y, incapaz de salvarse, cayó de la muralla y desapareció de la vista. Por un momento Lorimer apenas podía creer lo que había sucedido. Luego, cuando dio un paso adelante para mirar hacia abajo, vio directamente en línea con la fuente de Amananti el cuerpo del príncipe tendido. Era una caída de unos 40 pies y era obvio que se había roto el cuello. Lorimer se puso de pie por un momento mirando hacia abajo al cuerpo inmóvil, un parche oscuro en la piedra blanca. Luego se volvió y se alejó rápidamente. Subió las pocas escaleras hasta el pasillo principal y luego bajó por la otra escalera por la que había llegado a la torre oeste. Le tomó solo unos segundos encontrar el camino a la galería de imágenes que tenía la intención de inspeccionar con Marsala. Cuando lo alcanzó, la vio venir hacia él, su bonito vestido rosa y plateado brillando a la luz de los globos de gas que iluminaban esta parte del palacio. Él caminó rápidamente hacia ella, y ella exclamó: «Oh, ahí estás. He vuelto, tal como prometí, pero tenía miedo que no quisieras». «He estado buscando los mejores cuadros para mostrarte», él le respondió,
y ahora podemos mirarlos juntos y no perder mucho tiempo en los que son menos interesantes. Habló con bastante facilidad y calma, aunque su corazón todavía latía con fuerza por la experiencia que acababa de pasar. Lamento haberme ido de esa manera tan grosera, dijo confiada, y no disfruté de mi baile. Vicente había bebido demasiado en la cena, así que puse la excusa de que quería hablar con mi madre y lo dejé lo más rápido que pude. Tenías toda la razón, dijo Lorimer. Bailar con un hombre que ha bebido demasiado debe ser una experiencia muy desagradable. Ella se rió. Me temo que mi tío Vicente es un niño muy travieso, pero no debemos hablar de él. Muéstrame las fotos que has encontrado para mí. Hay 2 o 3 encantadoras que podrías haberte sentado a ver, dijo Lorimer a la ligera. Como sabía que ella lo esperaba, la besó ligeramente al final de la galería y luego la llevó de regreso al salón de baile diciendo: «Sería un error arruinar tu reputación la primera vez que llegas a Florencia». «¿Te volveré a ver mientras estás aquí?», preguntó. «Prometo que haré todo lo posible», respondió, «pero siento que tendrás tantas invitaciones que no tendrás tiempo para mí». «Oh, pero lo haré», objetó. La llevó de vuelta a sus parientes, y mientras se burlaban de ella por haber salido del salón de baile, él escapó. No tenía la intención de abandonar la fiesta tan pronto, pero luego tuvo una idea repentina. Una vez que se encontró el cuerpo de Vicente, que podría ser por 1 hora más o menos, tal vez más, era importante que tuviera una coartada. Aunque había sugerido que debería visitar la condesa más tarde, en realidad no tenía la intención de hacerlo. Sin embargo, había dejado deliberadamente la invitación abierta, teniendo la extraña sensación de que podía llegar a ser útil. Ahora sabía que una vez más el destino estaba de su lado, y que estaba siendo ayudado de una manera casi mágica. Sería imposible para alguien implicarlo de alguna manera con la muerte de Vicente, si se creyera que había ido temprano de la fiesta del príncipe a visitar a la condesa, y había pasado al menos la mitad de la noche allí. La joven podría contarle a su madre su terrible experiencia con Vicente y que había sido rescatada, pero él era consciente de que la mayoría de las niñas serían demasiado tímidas y avergonzadas para relatar lo que había sucedido. Incluso si ella decía que había sido rescatada en el último momento de lo que ella y su familia considerarían un destino peor que la muerte, él estaba seguro de que había estado en una condición demasiado histérica para poder reconocer a su salvador en la oscuridad. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que todos los interesados sepan dónde estoy durante las próximas horas, se dijo Lorimer. Se acercó a 2 o 3 de los invitados para despedirse de ellos antes de acercarse a su anfitrión. «¿Te vas temprano?», preguntó uno de los invitados. «Le prometí a la condesa Massara que iría a la fiesta que está dando esta noche», explicó Lorimer. «Siempre es lo mismo, 2 invitaciones encantadores en una noche, y luego días de aburrimiento sin nada que hacer». El invitado se echó a reír. «Eso es muy cierto», dijo, «y sé lo divertidas que son siempre las fiestas de la condesa». Lorimer dijo lo mismo a su anfitrión, que era muy comprensivo. «Pensé que la condesa estaba bastante molesta porque recibí mi invitación primero», dijo. «No debería ser tan popular, joven, pero entiendo que quieres tener tu pastel y comértelo». Se rió de su propia broma y estaba muy contento de haber logrado decir las últimas palabras en inglés. Lorimer se rió. «Debo decirle a la condesa lo que ha dicho», respondió, «y gracias por una deliciosa cena. Me he divertido enormemente». El príncipe fue lo suficientemente educado como para llevarlo a la puerta principal, y cuando Lorimer se alejó, se recostó por un momento contra los suaves cojines del carruaje y cerró los ojos. Apenas podía creer que había tenido tanto éxito, y sin embargo, todo a lo largo de toda la noche parecía haber sido casi al ritmo de la música de una marcha fúnebre, pero también la música de la victoria. Fin del capítulo 5 de la novela Milagro para una Madonna de Barbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.